Ahora me da un poco de vergüenza la pronunciación. The pronunciation. Yo le doy así nomás, como viene. Como viene, Sí, ¿no? sí, porque me descubrí que es la mejor forma de resolverlo. Antes, y se entiende. Sí, pasó Lou Reed haciendo New Sensations. It's okay? Sí, qué Va, we have a teacher here. Vino especialmente a corregir nuestra pronunciation. Nuestro amigo Nate from Baltimore, ¿no? ¿Es right? Sí, from Baltimore. Subite un poquito el ahí, ya. From Baltimore, what are you doing here? ¿Qué estás haciendo acá, Nate? En La Plata. First, you talk Spanish very poquito. Sí. Sí, so Solamente hablo un poquito. solamente. Lo siento. No, es muy no, malo. it's okay. It's okay. We are very friendly with Juliana, very good people. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo en La Plata? So I'm visiting here as part of Residencia Corazón. Ajá, estás over en here. Residencia Corazón, que es Haciendo una- una residencia. I'm spending Sí. the month here making photographs. un And, mes acá. un mes. Ajá. Sí. I've been here 2 semanas y Ajá. 2 semanas más. So, Okay. and I'm making photographic portraits of artists y cultural workers. Oh. So folks like yourselves Okay. that work in different sectors, of culture and arts. Está haciendo retratos de trabajadores del arte y artistas en la ciudad como parte de la residencia en Corazón. Corazón es una residencia de artistas que recibe gente de todo el mundo, y en este momento está Nate and Christy, ¿no? Sí. Christy is from... Christy is from Los Angeles. She's Okay. a screenwriter, so she writes scripts for TV and movies. Es guionista de televisión de Los Ángeles. Claro, es muy Los Ángeles, ¿no? If I say... I'm sorry, sí. like mainstream movies or Hollywood movies? or Sí, Hollywood movies. Hollywood movies? Like, Yeah. I don't know, ¿tiene alguna, any famous movie? Yes, but she would be better equipped to tell you. La tenemos... It's bueno, like a gossip, I want to know. I know she worked on a number of Marvel movies. So Marvel. Oh, okay. She used to work for a special effects company, so she did Opa. visual effects. Wow, So, cool. yeah. Bueno, Christy, que es la otra residente, trabaja en Hollywood, ¿no? Sí. Marvel, bueno, así nos manejamos nosotros, ¿eh? Con gente muy importante. Y Very important people Very here important in people. Radio Universidad, ¿no? sí, always. Perhaps. Nate es fotógrafo from Baltimore. Y lo primero que quiero preguntar, porque acá en Argentina Baltimore es conocida por The Wire, ¿no? Sí. If we said Baltimore, we said The Wire. Or John Waters, Pink Flamingos. Pink Flamingo, Sí. también es de ahí. También en Baltimore. También en Baltimore. You born there? ¿Vos naciste ahí? No. I've lived there 15 años. So, A los 15 te mudaste sí. a I teach at Baltimore. an art school there, and I moved there to teach at the school. Ok. ¿Y dónde naciste? Where are you born in? I was born in Indiana, and I lived in Chicago for a long time, so Chicago feels like home. Ok. Indiana is the state, Sí, ¿no? yes. Es la provincia y Chicago es la Sí. the city. Yeah, exactly. Okay. Chicago Bulls. Yeah. I grew up about an hour and a half south of Chicago, Ajá. but both sides of my family goes back in Chicago. In Chicago. So it feels like home. Me gusta porque dicen Chicago. Chicago. No Chicago, como decimos nosotros. Chicago. Chicago, nada más, Sí. más fuerte, ¿no? Lo Avanzamos decimos en pronunciación. Vamos, sí, yo estoy anotando cómo me tengo que manejar. Chicago. Well, what do you think about La Plata? It's amazing. Everybody's so generous, and I really enjoy everything. Although the heat, ooh, The Heat, sí, está. it's been hot the last week, but it Sí. seems better. So hopefully from here. Okay, yes. Y bueno, dice que está disfrutando un montón, pero calor, ¿no? Yes. El calor está tremendo. We tremendo. became the most hot city in the world, like the 3 days ago. Well, after the last few nights, I believe it. Sí, So, sí, fue The tremendo. nights especially. Ooh. Ajá, sí, fue tremendo, Muy calor. tremendo. Do you know La Plata before you came here? ¿Sabías algo de La Plata antes? first time. So I was familiar with Buenos Aires. I had never been, but I knew Buenos Aires as a metropolitan area. Claro. But I didn't know La Plata. Ajá. I came here because of Corazón, and they extended an invitation. Ajá. And I got some funding through the Arts Council back home to make the trip. Ajá. Bueno, no conocía La Plata. It's very in Argentina. La Plata is famous because there is a lot of students Sí, from yeah. all the country. The university is very important.
Le estoy contando todo lo bueno que tenemos, ¿no? And the art people. There is a lot of artists in La Plata. Hay un montón de artistas en la ciudad de La Plata. So it's very easy to you to find these people. Yeah. Vas a encontrar muy fácilmente a los artistas. What kind of artists? All kinds. Before we visited you, we visited a letterpress shop. I've forgotten the name. ¿Qué visitó? The artist's name is Javier, and the letterpress shop is... un momento. Estamos siguiendo los pasos de los artistas que está buscando Nate para retratar. Claro, porque este mes lo tiene que aprovechar con todo. Magica Negra, letterpress. Ah, sí. Magia Negra, el lugar de serigrafía. Javier have a program here. Sí. Yes, I didn't know that. Yes, he's very fan of the retro things. Javier. Yeah. Like the 60s. His letterpress is amazing to see the different wood type that he has, as well as lead type and the different presses. Sí. Él hace, la letra como se hacía antes para los carteles, la cartelería, que ahora, no es muy popular, ¿no? Que es un taller de serigrafía. Es un taller, sí, exactamente, con letras como, se solía imprimir hace muchos años. So, and you have another artist in your mind? To visit next? Sí. Tomorrow I'm visiting somebody named Fernanda. I don't know her last name offhand, but she does paintings in a warehouse space, so I'm looking forward to seeing what she does. Bien. Va a ver a Fernanda, que es pintora, ¿no? Sí. Juan Pablo y Rodrigo are helping me make introductions. Sí. Juan Pablo y Rodrigo, que son los dueños de Residencia Corazón, los creadores de la residencia, y lo están ayudando a encontrar personas. This radio have a lot of I don't know how to say, but relationship with the artists. So sure. If there are any artists out there, I would love to visit you in your studios and make portraits. Bueno, si algún artista está escuchando ahora en este momento y está cerca, lo puede invitar a Nate a hacer los retratos. I'm also interested in other kinds of cultural workers, so people that work for museums or people that work in archives or other forms of keeping culture alive and vibrant. Archivos, claro, museos. Está interesado en otro tipo de artistas, además de los que ya nombró, como los que trabajan en preservar el arte a través del tiempo, como en archivos, museos. Yo sé que hace un tiempo Nate estuvo en un pueblito muy chiquito en Italia, a very little town in Italy, también haciendo la residencia. Tell us about that experience. Él estuvo hace muy poco, nos va a contar de su experiencia. Sí, I was in a small town in Italy just south of Tuscany called Montegiovi. It has about 172 people. 170 personas viven en el pueblo. Cerca de Toscana. It's a medieval village, so it's built into the side of a hill. And I photographed about half, maybe. The population of the town. The half. O sea, fotografió casi la mitad. Approximately. ¿Y todos trabajaban en arte? They all worked in art? So I was thinking of it as a sort of collective portrait, of this village. And the village is struggling with people getting older and younger people moving away. So I was thinking a lot about what it means to maintain an identity, right? How do you invite people in? How do you keep the community vibrant? Claro, lo que le interesaba era justamente los jóvenes que se van, la gente que envejece, cómo invitan a la gente a que conozca una villa medieval de 170 personas. Imagínense, vi las fotos y la verdad que es impresionante. Vieron que salen muchas veces publicidades acerca de pueblos en Italia en donde hay poca gente, invitan existen casas a €1. Sí, existen de verdad. Lo que pasa que no sé, debe haber atrás más historias, pero existe porque he visto las fotos de Nate y realmente es impresionante. Nate, what would you know about Argentina before you came here? ¿Qué sabes de Argentina antes de venir? It's new to me, so I'm still learning. I've read a number of books, but reading books is not the same as knowing a place. So I'm in the process of leer los libros no es lo mismo que estar knowledge. Acá, dice, pero no sabía mucho. It's a country in United States. The people know about Argentina. ¿Saben acerca de Argentina in the States? Sí. Especially with the World Cup. I mean, claro. speaking about, Muchacho. Hablando de la pasión que no se extingue. Sí. Me interesa saber, I want to know, what books did you read about Argentina? ¿Qué libros leíste? I picked up a number of different travel guides. So travel guides. Only a little bit of history, but then, it talks about how to travel in the country, different provinces,
different regional specialties. I'd like to learn more about wine while I'm here too. It's very because easy. Argentinian wine is, you have to drink very it. good. Sí. No. Sí, tenés que tomar. Para aprender del vino en Argentina, tenés que tomar. Yeah. We actually see a lot of Argentinian wine in Baltimore, which is amazing, but I would love to learn deeper, more. Yo quiero saber, how did you meet the people in Residencia Corazón? ¿Cómo conoció a los? So they're part of a network of residencies, Sí. And I am on leave right now from my teaching position. I have a sabbatical, which is time to focus on my own practice as an artist. So I started looking at different places to go, and I'd never been to South America. I'd never been to Argentina. Claro. So new country, new continent, new culture. Bien. And I'm excited to be here. Bueno, está muy contento de estar acá y que los encontró como en una red de residencias artísticas. Nunca había estado en Sudamérica, obviamente nunca había estado en Argentina, así que fue un buen momento para estar acá. In summer is difficult, but Yeah. Baltimore is hot. It's the timing, that worked for me. But yes, it's a hot time of year to be here. Yes. And yes, Baltimore can be very hot, but our seasons are flipped. So July is the hottest month for us. Claro. So en julio. I'm calling this my bonus summer. Because, okay. I had one summer and now I have a second summer. Claro. Va a volver ahora y va a tener el comienzo del verano en Baltimore. Y el verano en Baltimore, and the summer in Baltimore. It's like here. Sí, yeah, it's heavy, humid. Okay. Es húmedo, es húmedo también. Sí, yeah. Yo pensaba no voy a ir a Baltimore. No, puede ser. Vamos a escuchar un poco de música, así lo dejamos descansar un poquito. Sí, que estaba... Estamos traduciendo, estamos transmitiendo por Twitch. Si quieren ver la cara de Face of Nate, it's live now in Twitch for Universidad. Escuchamos a Miranda, Vete de aquí. Vete de aquí, que ya no aguanto el dolor de ver tu cara con media sonrisa, que odio me da tu expresión. Vete de aquí, fuiste tan bestia al hablar, qué poco tacto has tenido sabiendo que no te he dejado de amar. Vete de aquí. Si te vas, yo creo que sería mejor que la despedida sea rápida y definitiva. Ya viví ensayos de separación. Esta vez estoy dispuesta a todo para acabar con vos. Vete de aquí. Creo que me hago entender. ¿Qué cara tienes venir a decirme lo que ahora yo tengo que hacer? Lo que yo haré, me lo sugieras o no, es obligarme del todo a olvidarte, limpiar de mi cuerpo tu olor. Vete de aquí. Si te vas, yo creo que sería mejor que la despedida sea rápida y definitiva.
Edición limitada. Promoción sujeta a posibles modificaciones de conductores, operadores, productores y editores. La radio no se responsabiliza por el uso que el oyente haga con la música que se reproduzca en este programa. Lo que el oyente interprete de lo que se hable en este espacio es absoluta responsabilidad de los señores padres. En caso de accidente, rompa el cristal más cercano a su domicilio. Y en caso de que quiera mandar un WhatsApp, hágalo al 221-644-7201. Estamos en Twitch, Tommy. Estamos en Twitch con Nate Larson, que está visitándonos. Le vamos a hacer un tour después aquí por la radio, que es un lugar muy importante para la cultura platense. Él está interesado en cultura, vino a retratar artistas. Está en Residencia Corazón, que está acá muy cerquita. Invito también a todos aquellos que alguna vez, por interés o por vaya a saber qué cosa no han ido o poco interés, ¿no? Sí, que le sigan a Residencia Corazón en las redes y que también ahí se enteran de las actividades, si tienen residentes, informan y muestran su trabajo también. In 2 weeks, you're going to make work in Residencia Corazón? You're going to show the pictures, maybe? I'm not sure. That's up to you don't know. That's up to Juan Pablo y Rodrigo. So. Okay, le pregunto si va a mostrar el trabajo como una muestra justamente dentro de un par de semanas cuando finalice su residencia. Él dice que todavía no lo sabe, que tiene que hablar con Rodrigo y con Juan Pablo, pero bueno, estaría bueno. Sí. Mostrar the pictures of the people that you choose. You work in digital, trabajas en digital. Sí, primarily. But sometimes I shoot film, but on this trip, solamente digital. Solamente digital. And when you learn to take pictures? ¿Cuándo aprendiste a sacar fotos? Oh gosh, in junior high school, which would be grade 7, I took a class and learned how to use a darkroom, and it sort of stays with you, right? Like I'm 44 now. I was probably, I don't know, 14 then, so a long time. Okay. Bueno, aprendió en la escuela a sacar fotos. It's not a hobby for you, o sea, no es un hobby para vos. Yeah. It's your work, es tu trabajo. Yeah. So I work for clients sometimes, and I work on my own long-term projects. This is part of a bigger project where I'm thinking about art and labor, and thinking about how artists are compensated for their time, and how people think about art. You know, whether they think of it as a job or whether they think of it as a hobby. Or whether artists are worthy of compensation. Those kinds of things. Es parte de un trabajo mucho más grande que él está haciendo, que es acerca de cómo los artistas se consideran si trabajadores del arte o solamente artistas. It depends. Maybe it's very different, the opinions of the people. Yeah, of course. It's different for different people. But I very much want to think about art as labor and artists as workers. Like it's something we commit to. It's not just something that we do for fun, on the side, right? Like it's a lifelong commitment, that people make, that this is important. So. Él sí lo ve como que son trabajadores del arte, no es solamente por diversión o... And then I also teach at a art school, art college, and I work with students and teach them about photography as well. También trabaja en colegios y les enseña sobre fotografía. Les enseña sobre fotografía. We don't have to... It's the Maryland Institute College of Art, or MICA. Maryland Institute College of Art. In Baltimore. Sí. And we have about 2,000 students that all study visual art. So we have illustrators, we have graphic designers, photographers, animators, printmakers, all kinds of visual artists. Bien. Bueno, hay un montón de 2,000 estudiantes ahí en donde Nate da clases. What you are doing during the day here in La Plata? ¿Qué hace durante el día en La Plata? Well, I'm visiting folks like yourself and meeting different artists. I'm walking around, taking pictures, exploring the city, tasting different treats. Yesterday we went to Librel for focaccia. Fue a Librel para comer focaccia. Inauguró seguramente fue a la sede nueva de Librel a comer focaccia. The new place the new location. The new location. It was very delicious. So. Yo estoy a dieta, pero me han dicho que sí. I'm all about finding all the delicious spots here in La Plata. If there are recommendations, like a hobby. Bueno, Juliana. I like food. I like to learn. Juliana is a very specialist. Okay. Well, you'll have to write down some of your favorites for me. Sí, ella sabe mucho. Well, te quedan 2 semanas, 2 more weeks here. 2 more weeks. 2 more weeks in La Plata. 2 weeks from tomorrow. So. Only La Plata, or are you visiting Buenos Aires? Primarily La Plata, but I have gone up to Buenos Aires a few times, and there's a couple museums I want to visit up there. So.
you know, I hope to go back and forth, but primarily here. Bueno, principalmente se va a quedar en La Plata, quiere visitar algunos museos en Buenos Aires, pero principalmente va a estar en La Plata. Well, you have to say to Christy came here, tenés que invitar a Christy que venga acá. I will extend the invitation. Sí, extend the invitation, por favor. Sí. Or perhaps bueno. she's listening now. Who knows? Okay, no sé. Christy, are you there? Christy, bueno, repetimos, también está en La Plata, en Residencia Corazón, y ella es escritora y trabaja en la industria del cine, ¿no? Así que, bueno, mira, ¿cuánto le debemos a Edu Guzmán, que no lo invitamos? Vamos a decir el website de Nate para que visiten su trabajo y conozcan, además de esto que está haciendo ahora, que lo publicará en algún momento, su trabajo anterior es natelarson.com para que puedan conocer un poco más con quién estamos hablando acá en Universidad 107.5. Sí. Well, Nate, thank you. Muchas Thank gracias. you for inviting me to visit. It's a pleasure to be with Vamos you. a llevarlo al piso 9 ahora, que vea la ciudad desde arriba, the top of the city. Así que los dejamos con un poquito de música. And well, welcome to La Plata, Nate. Thank you. It's a pleasure to be here. Vamos con música.